Días, Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Su reflexión, su opinión de la andanada de ataques que se han venido en su contra por decir que no vean TV Azteca ayer, presidente. Lo que está en el fondo es la discusión del derecho a la información, que es un derecho constitucional. Por un lado. Y por el otro, que recordemos también, en particular en TV Azteca, cómo fue que creció TV Azteca y por qué es tan danada contra nosotros, porque hay que explicarla. Que no viene de ahora, ya tiene pues un rato que desde esta televisora pues hay una ofensiva contra el gobierno de México, con muchas mentiras. Entonces, ayer hubo varios videos en las redes sociales, ¿sí? Y es importante que se conozca. En 1993, Salinas de Gortari vende Imevisión. Imevisión era una televisora del Estado mexicano. Y como en aquella época se vendieron muchas empresas y servicios del Estado que le pertenecían al pueblo de México. Se vende la televisora y la compra Salinas Pliego. ¿Cómo la compra? Con un préstamo que le da el hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari. Un préstamo de más de 29 millones de dólares. Hay mucha video dicho por él mismo, por Salinas Pliego, que mientras Raúl Salinas de Gortari estuvo en la cárcel, el hermano del presidente no le pagó, hasta que no salió de la cárcel y le pagó. Sigue hasta la fecha los cuestionamientos de dónde salió el recurso que le dio Raúl Salinas de Gortari a Salinas Pliego para comprar la televisora, hasta la fecha. Ahora, un privado tiene la televisora, tiene la concesión de la televisión. ¿Tiene que cumplir con la Constitución? Sí, tiene que cumplir con la Constitución. Tiene que garantizar el derecho a la información. Prácticamente cuando entramos el gobierno a la fecha, la televisora se ha dedicado a reproducir contenidos, muchos de ellos falsos, de nuestro gobierno y del gobierno del presidente López Obrador. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, él debía impuestos. Aquí lo dijo muchas veces el presidente López Obrador. ¿Por qué no los pagaba? Pues porque había amparos, por muchos años. Impuestos que vienen desde 2008 y 2009, 2013 después. O sea, ni siquiera impuestos que había generado el SAT durante el periodo del presidente López Obrador, sino en el periodo, uno de Calderón y otro de Peña Nieto. Ellos se ampararon, tienen derecho a ampararse, pero llevó muchos años, hasta que finalmente la Corte dice, tiene razón un tribunal y deben pagar los impuestos. Tienen una reunión con el SAT y deciden pagar los impuestos en 18 mensualidades, un primer pago y después mensualidades. Eso pues no le gustó a quien tiene la televisora. Y entonces se decidió desde la televisora a atacar al gobierno. Fíjense, dicen, no hay libertad de expresión. Hay tanta libertad de expresión que desde una televisora se ataca permanentemente al gobierno, incluso con mentiras. Y cada vez son más mentiras. ¿Qué tenemos nosotros? El derecho de réplica. Porque nosotros no vamos a entrar a un tema de quitar concesiones, porque eso es lo que ellos quieren. En todo caso, que sí abran más concesiones en la televisión, que haya más competencia. Pero no vamos a entrar a ese proceso. Lo que tenemos es este espacio para poder decir al pueblo de México qué está pasando.
Hubo un periodo en el país que le llamamos el periodo neoliberal, que protegía privilegios, corrupción y privilegios, que se dieron durante todo ese periodo, en donde no había división entre el poder económico y el poder político. Fueron 36 años de gobiernos que servían a unos cuantos. Y hay enorme cantidad de ejemplos que podemos irlos poco a poco planteando aquí. Para mayor información pueden leer el libro Gracias del presidente López Obrador de ese capítulo. Pero podemos decir aquí la venta de las empresas del pueblo de México, el FOBAPROA, 6 años de salinismo, nos prometieron que estábamos entrando al México moderno, termina ese sexenio y viene una crisis económica tremenda. La gente vio sus deudas pasar de algo que podían pagar a una elevación de las tasas de interés tremendas y ya no podían pagar esa deuda. Pero Zedillo, el siguiente presidente, decidió rescatar a los banqueros con recurso público, pero a los de abajo no rescató a nadie. O sea, gobiernos que le sirvieron a unos cuantos. Y podemos seguirnos. Fox, Calderón, Peña Nieto, porque es en realidad el periodo del PRIAN. Gobiernos que le servían a unos cuantos. En el 2018 el pueblo de México decidió cambiar el régimen de corrupción y privilegios y entrar a una nueva era en el país. Una era en donde el recurso público se destine a la gente. Una era de gobiernos honestos que dan resultados. Pero lo que tenemos para difundir todo eso, que es el territorio y este espacio y las redes sociales. Porque en general los medios pues no reconocen esto. ¿Por qué? Porque muchos de ellos vieron afectados sus intereses. Entonces, cuando ayer dije no vean TV Azteca, ellos dicen es una censura. No, no es una censura, es una opinión. Una opinión. ¿Por qué? Porque no los estamos censurando. Ayer pudieron decir todo lo que quisieron decir en sus programas de televisión, en todos, porque toda la barra se dedicó a criticar al gobierno y a la presidenta y a levantar también muchos falsos, muchas mentiras. ¿Pueden seguir hablando? Pueden seguir hablando, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de informar, porque el derecho a la información es constitucional, de informar lo que realmente es mentira y lo que es verdad. Entonces, cuando digo no vean una televisora, pues es una opinión, pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora. Vean qué diferencia. En el pasado sí censuraban y ellos lo saben. Ellos saben que los presidentes hablaban por teléfono con las televisoras, con la radio, para decirle quítame este locutor, te doy esta canonjía para que me quites a este periodista que me está afectando, que está hablando mal de mí. Te hablo por teléfono, por favor cambia esta nota porque me está haciendo mucho daño. Toda la red que se estableció durante el periodo de Calderón para evitar hablar de lo que estaba ocurriendo realmente en el país. ¿A cambio de qué? De dinero a los medios y de dinero directo a muchos reporteros. O cercanía. Ven, te voy a apapachar aquí, vente para acá, te voy a platicar, te doy esta nota, te doy esta filtración, sácala por acá. Te invito a comer al mejor restaurante, vino de alta calidad, estos que cuestan 20,000 pesos la botella. Vamos a platicar. Eso era el pasado, y usted lo sabe todo México. 10,000 millones de pesos destinados a los medios durante el periodo de Peña Nieto. Por año. Por año. Nosotros destinamos menos de la tercera parte. Entonces,
Cuando lo digo es una opinión, pero no estoy censurando como presidenta de la República a nadie. No ejerzo a través de la Secretaría de Gobernación el poder de decir te bajo la señal, no. O te hablo por teléfono para decirte. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a hablar con la presidenta, a hablar con el presidente y ponerse de acuerdo en lo oscurito sobre qué canonjías vamos a tener a cambio de que hable bien de ti. Eso ya no. Ese periodo se acabó. Se acabó el periodo en donde a partir de amistades se daban concesiones. Se es abierto, se es transparente. Pero tenemos derecho de réplica. Esa es la diferencia. Entonces, ellos están haciendo política desde su televisora. No están ejerciendo el derecho a la información, sino están haciendo política. Nosotros también desde aquí damos información y también hacemos política, porque la política es la transformación. Entonces, es muy importante que el pueblo de México lo sepa, que lo recuerde. ¿Cómo fue que se dio esa concesión? ¿Por qué están molestos? ¿Por qué están enojados? Pues porque tuvieron que pagar los impuestos que debían. Y ese enojo lo traducen en información falsa. ¿Lo censuramos? Fíjense que no. Pero damos nuestro punto de vista. Porque si no existiera la mañanera, lo único que existiría sería la opinión que viene en los medios de comunicación. Y ustedes, que muchos de ustedes dan una información muy distinta, con una responsabilidad con el contenido y con una ética profesional que no está marcada por la mentira. Cuando aquí hablo yo de los comentócratas que dicen mentiras, pues uno como, o sea, ¿por qué lo digo? Pues porque son mentiras. Entonces, el compromiso con la verdad es un compromiso ético. Y además hay una Constitución que establece el derecho a la información. ¿Bajo qué mecanismos? El derecho de réplica. ¿Se sostiene en su opinión hoy? Ya no lo voy a decir porque ya lo dije ayer. Ya cada quien tiene su opinión. A nadie le estoy diciendo, hay libertad para que cada quien vea lo que quiera. Ayer di una opinión porque pues está lleno de mentiras, pero cada quien puede ver el canal de su preferencia. Pero desde aquí pues vamos a seguir diciendo todas las mentiras que se dicen todos los días, en medios de aquí, en medios del extranjero, porque ahora ya resulta que México está muy mal, que es un fracaso la transformación, que está terrible la situación. Vean nada más los medios. Esa es la imagen que quieren dar. Bueno, entonces, ¿por qué hubo récord en inversión extranjera directa? ¿Por qué continúan las exportaciones? ¿Por qué incluso dentro de la situación internacional que es sumamente difícil, con un precio del petróleo que está sobre los $100 el barril, cuando estaba a $60 el barril, seguimos dando el combustible sin que haya aumentado? ¿Por qué, aún con la inflación que se está dando en muchos países del mundo, nosotros mantenemos una canasta básica al precio? Entonces, trabajamos todos los días por el pueblo de México y tenemos obras y resultados. Ayer un paso a desnivel, hoy un puente, el domingo voy a informar 27 hospitales, 27 hospitales. Vean nada más la modernidad, la tecnología de los nuevos hospitales del IMSS Bienestar. Porque no es nada más un hospital con lo básico, no. Si tú eres una persona, no importa tu nivel económico,
te puedes ir a atender al IMSS Bienestar sin pagar y tener la mejor tecnología del mundo para un quirófano. Yo cuando fui a Jiutepec me quedé sorprendidísima de la tecnología. Hay en el Orán un quirófano con un robot para poder operar a distancia por un médico. Gratuito. Y hay 80% de abasto en medicamentos. En algunos de los sistemas ahí estamos llegando al 90%. Y están las rutas de la salud y se está atendiendo. Y hay 20,000 enfermeras que van casa por casa a visitar a los adultos mayores. Y están los programas de bienestar y se están haciendo los ferrocarriles al norte. Es decir, cambió el gobierno, sí cambió el gobierno. A algunos no les gusta, a algunos no les gusta. ¿Quiénes son? Pues los que tenían los privilegios. Entonces, por eso, cada quien que vea el canal de su preferencia, pero yo doy mi opinión. Presidenta, yo sé que usted no quiere ir en la ruta de las concesiones, en ese difícil debate, pero ¿no es momento de saber por fin de dónde llegó ese dinero a manos de Ricardo Salinas Pliego, ese dinero que le prestó en un claro conflicto de interés el hermano del presidente que le vendía la empresa a este personaje? Y se lo pregunto porque yo me siento muy honrado, orgulloso del equipo en Sin Censura. Contamos con periodistas de larga trayectoria, de experiencia, como Jaime Hernández, y me compartió aquella primera plana de Excelsior del miércoles 21 de octubre de 1998, él reportando desde Suiza sobre el dictamen suizo. Raúl Salinas de Gortari, protector de capos, y le confiscaban 90 millones de dólares. Y de acuerdo a las autoridades suizas, hizo florecer el narcotráfico de 1988 a 1994. Creo que no exagero si pongo sobre la mesa que hay posibilidades de que dinero mal habido haya terminado siendo usado en la compra de esta televisora, Presidenta. ¿No es momento de rascarle? Sí se puede analizar. Eso ya es cosa juzgada, porque finalmente Raúl Salinas de Gortari estuvo preso y finalmente salió. Pero si puede investigar la Fiscalía de dónde llegaron los recursos o meterse al expediente, pues vale mucho la pena. Porque todo ese recurso se le regresó además. Por eso ayer lo decía en el caso de la pregunta de sin embargo, ¿no? Que me decían si había que detener a un político, ¿no? Alito, si se iba a perseguir. Y yo decía, y no lo digo como algo fuera de la ley, cuando una persona es investigada, se abre una carpeta de investigación, se encuentra responsable del delito de corrupción, tiene una salida, de acuerdo con la ley. Puede ir a prisión o puede devolver lo que se robó. Eso lo determina un juez, no lo determina la presidenta, y tiene que estar de acuerdo la Fiscalía y tiene que estar de acuerdo el imputado, de que para no ir a prisión devuelve todo. Entonces yo ayer decía, me parece que es mejor que devuelvan todo y que se haga algo útil a que esté preso y después se lleve todo el dinero que se robó. ¿Cómo pasó con este caso? Raúl Salinas estuvo preso y después le regresaron todo el dinero. O el caso de una esposa de un… de Genaro García Luna. Bueno, ese caso, y está el caso también de una esposa de un gobernador, ¿no? Que estuvo preso. Karime Macías. Y que le regresaron, un juez le permitió regresarle todo el recurso, aunque presuntamente era de procedencia ilícita. Pero bueno, ese es ya otro tema. Aquí el tema central es, en 2018 se acabó el régimen de corrupción y privilegios. Y lo que hay es transparencia, aunque no les guste, y lo que hay es recurso que se destina al pueblo de México. Y eso es lo que no les gusta a muchos. Y entonces, como no tiene nada
lo que usan es la mentira para poder denostar tanto al gobierno, al presidente López Obrador, como a nuestro gobierno. La pregunta es, ¿el pueblo lo cree? Pues en general no, porque si no, no tendríamos el apoyo que tenemos. Nos corresponde la responsabilidad de seguir informando y recordar lo que fueron esos 36 años y lo que estamos haciendo ahora, que es otra cosa muy distinta, es avanzar en la transformación del país y en gobiernos del pueblo, porque en México decide el pueblo, no decide nadie más. ¿Cómo han pasado los años, no, presidenta? Porque para el dictamen suizo se utilizó información o apoyo del FBI y la DEA, después se desestimaron los cargos y hoy pues muchos de los dichos desde Estados Unidos son los que se usan para atacar el gobierno que usted encabeza. Presidenta, aprovechando el tema, ¿podría confirmar que la deuda de Ricardo Salinas Pliego en cuestión fiscal solamente se ha pagado hasta la mitad, bueno, de sus empresas, debí de haber dicho, presidenta, que se la dejamos a pagos chiquitos como en Electra, presidenta, hasta el 2027? Hubo un acuerdo con el SAT que está dentro de la ley, no fue algo particular. Un deudor que quiere llegar a un acuerdo con el SAT puede abrirle la posibilidad, de acuerdo con la ley, con el Código Financiero, de pagar todo o pagar en mensualidades hasta cierto punto. Son 32,000 millones de pesos que se pagó un primer pago y después se está pagando en mensualidades. Pero hasta el momento va más o menos la mitad. Todos los meses ha pagado. Pero ¿podría confirmarnos si va a la mitad la A ver, deuda? pregúntale a Hacienda, como no sé si emitió un comunicado antier, a ver, el SAT. $13,979,904,051. El resto de los pagos se llevan a cabo en parcialidades hasta julio de 2027. Para cerrar, presidenta, y agradecerle el tiempo que nos ha dedicado, creo que con muy mala entraña algunos malinterpretaron lo que le exponía hace unos días sobre la publicidad oficial. Déjeme ser claro. No está sobre la mesa definir que la publicidad oficial desaparezca y se invierta en otras cosas en el país, en un país en donde hacen falta escuelas, en donde hacen falta hospitales, en donde hace falta internet para todos. Por cierto, presidenta, ya le dijeron si vamos al 50, al 70, al cuál % del internet para todos. Invitamos a Pepe Merino para que pueda exponerlo. Y sobre la publicidad oficial, ¿seguirá bajando, seguirá habiendo machetazos a la publicidad oficial? Vamos a pensarlo. Gracias, presidente. Gracias. Buen día. Vamos de este lado, a ver acá la compañía.